Pues bienvenidos y vamos directamente a la palabra del Señor para hoy. Y el título de hoy, para que lo sepáis, podáis ver en la pantalla, es derrotar al enemigo carnal. Tenemos enemigos, tenemos dos tipos de enemigos. Tenemos el enemigo que es espiritual y también tenemos un enemigo que es carnal. Y hay que saber definir entre los dos. Hay que tener en cuenta que hay dos enemigos, uno que es carnal y otro espiritual. Tú no puedes luchar contra el enemigo espiritual con fuerza carnal o fuerza natural. Eso no se puede hacer porque estás luchando con fuerzas que no tienen ningún tipo de poder en lo espiritual. Entonces, para luchar contra los enemigos espirituales, hay que luchar en el espíritu y a través de la oración. Y entonces hay que tener eso en cuenta cuando nos ponemos a luchar. Hay que saber contra qué estamos luchando. El apóstol Pablo muy claramente nos indicó de que no podemos estar luchando como si fuésemos personas que luchan contra el aire. No podemos estar golpeando contra el aire porque eso no tiene ningún sentido y eso al final lo único que hace es que nos cansa. Y dice Pablo que peleamos nosotros con algo en mente, con una meta en mente. Sabemos lo que hacemos y sabemos por qué lo hacemos. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Lo primero es reconocer que hay dos tipos de enemigos. Hay uno natural y uno espiritual. Y el natural, para que entendamos, es tu mente carnal. Es tu forma de pensar en lo carnal, en lo natural. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que la mente carnal, la mente del humano caído, no puede agradar a Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que es imposible a la mente carnal agradar a Dios ni guardar sus mandamientos. Entonces ese es nuestro primer enemigo. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde nos damos cuenta de que es imposible en lo natural guardar sus mandamientos, obedecer a Dios correctamente y traer placer a Dios cuando Él nos ve. ¿Por qué? Porque somos de naturaleza caída. Tú y yo, cuando estamos liberados en el sentido de que no tenemos ataduras ninguna, ni leyes, ni límites en lo que podemos pensar o querer hacer o hacer, no hacemos más que destruir nuestras propias vidas y destruir la vida de toda aquella persona que nos rodea. Míralo. Si no hubiese leyes para frenarnos en lo que podemos hacer, por ejemplo, en el matrimonio, en las relaciones, robar, delinquir, tomar lo que no es tuyo, abusar de las personas, abusar de los niños, tantas cosas que ocurren a pesar de las leyes que tenemos. Imagínate si no hubiera las leyes que hay ahora mismo de la autoridad. Imagínate si no hubiera una ley moral. ¿Cómo nos comportaríamos? Pues nos comportaríamos tal como se comportaba la gente en el libro de Génesis antes del diluvio. Vamos ahí, Génesis capítulo 6. Vamos ahí a la palabra de Dios directamente. Vamos para allá. Génesis capítulo 6, aquí habla el Señor de por qué mandó el diluvio. Capítulo 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La forma de pensar del hombre solo era para el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le puso
y le pesó en su corazón. Y allí es cuando Dios envía el diluvio para destruir toda la humanidad, porque dejados ellos por su cuenta, solo podían delinquir, matar, violar, asesinar, abusar, robar, mentir, todas esas cosas. Solo hacían eso, no hacían otra cosa. Y así es como es la humanidad cuando vivimos sin leyes. Por eso nuestra naturaleza caída, nuestra forma de pensar en lo humano es el primer enemigo que tenemos natural o carnal. Por eso Dios, antes de poder usarnos, nos tiene que romper esa mentalidad carnal. Nos tiene que renovar por dentro para que nosotros podamos vivir una vida correcta delante de Él. Ahora bien, si tú decides vivir una vida correcta delante de Dios con tus propias fuerzas, entonces estás en peligro de creerte un santo. Porque piensas, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo soy fiel, yo hago las cosas bien, proveo para mi familia. Y ahí estás en peligro de hacer las cosas con tus propias fuerzas y creerte que Dios te va a aceptar en su reino el día que te mueras. Y conforme a la palabra de Dios, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos para allá. Romanos capítulo 3 hemos dicho, el Nuevo Testamento. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿vale? Aunque está escrito el Nuevo Testamento, el escritor de Romanos, que creo que es Pablo, se está refiriendo a las antiguas escrituras, ¿okay? Del Viejo Testamento, y dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dice Dios sobre nosotros. Es como somos tú y yo. Si tú te crees bueno, pues estás mintiéndote a ti mismo, porque conforme a Dios, ninguno se merece el cielo. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es verdad. Versículo 23, seguimos bajando, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tal como somos en la humanidad, en nuestra mente carnal, no podemos estar en la presencia de Dios por nuestra forma de pensar. Ese es nuestro número uno enemigo natural, que es el que hay que vencer. Entonces, tu enemigo número uno eres tú mismo. Es tu forma de pensar. Y mi forma de pensar, claro. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, cambiar nuestra forma de pensar y entonces Dios nos renueva la mente y ya podemos obedecerle a Él y ya podemos guardar sus mandamientos. Pero no antes, porque de nada sirve. Porque aunque tú hagas el paripé enfrente de todo el mundo, enfrente de tu iglesia incluso, si tu corazón no está convertido de verdad, estás fingiendo. Y puedes fingir delante de todo el mundo, mentirle a todo el mundo, pero no le puedes mentir a Dios. Dios ve las intenciones de tu corazón. El infierno está lleno de gente de buenas intenciones. ¿Lo sabías? Pero tú y yo tenemos la oportunidad de entregarnos a Cristo al entender que tenemos un enemigo natural y ese enemigo natural es nuestra propia carnalidad. Y estamos estudiando cómo derrotar a ese enemigo natural. Porque tenemos enemigos naturales en el mundo, personas físicas que nos odian. Y vamos a estar estudiando cómo derrotar a esas personas físicas también, a través del poder de Dios, los enemigos que nos quieren atacar, cómo Dios nos da las herramientas
para que se haga lo correcto y para que nadie triunfe sobre nosotros cuando somos hijos e hijas de Dios. Entonces, ten esto en cuenta, piensa un poquito y en vez de luchar contra tu padre, tu madre, en vez de luchar contra tu esposa, en vez de luchar contra el gobierno, en vez de luchar contra todo el mundo, lucha contra ti mismo. Lucha contra esa mentalidad carnal, caída, que es imposible que esa mente agrade a Dios. Tú todavía no lo entiendes, porque no quieres. Y también porque dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, que en la palabra se llama Satanás, ¿vale? El diablo es el príncipe de este mundo. Ha cegado el entendimiento de las personas para que tú no puedas recibir la palabra de Dios. Y solo cuando Dios en su amor y misericordia te toca el corazón, te toca la mente y te corta esa venda de los ojos, es cuando de repente te das cuenta de lo perdido que estabas, de que aunque des todo tu dinero a los pobres, aunque tú seas la persona más buena del mundo en los ojos del mundo, aún así vas al infierno de cabeza. Que ninguna religión, ningún templo, ningún gurú, ninguna estatua, ninguna horas de oración te van a salvar. Es cuando de verdad te arrepientes de tu vida y de verdad vas a Cristo, dices, yo no puedo. No puedo porque en mi corazón yo sigo siendo pecaminoso. En mi corazón yo sigo guardando ese odio, ese dolor contra las personas que me han hecho daño. Y vamos a hablar sobre esto un poquito más en las próximas semanas, de cómo nosotros podemos derrotar a ese enemigo natural. Después hablaremos de cómo derrotar a Satanás y derrotar a esos demonios, esos enemigos espirituales que también los hay. Sí, a veces el diablo sí nos hace la jugarreta, pero deja de darle la culpa al diablo de todo lo que te pasa en la vida. La culpa es tuya. Yo cada vez veo más y más personas en el Evangelio, más y más personas cristianas, más y más personas que se creen espirituales con la vida patas arriba. ¿Por qué? Porque toman decisiones totalmente estúpidas, decisiones totalmente infantiles, decisiones incluso que la gente que no conoce a Dios no toma. Son irresponsables, son vagos, son personas que no hacen más que culpar a los demás, y eso no es la razón por la cual Cristo fue a la cruz. Él no fue para que vivamos esta vida de esta manera. Cristo fue a la cruz para abrirnos el entendimiento, para que seamos salvos y podamos estar conectados con Dios ahora mismo, en esta vida, y tener una vida en abundancia. Y yo veo tanta gente dentro de la iglesia incluso que no tienen frenos sobre su forma de hacer las cosas. No tienen esa capacidad de entender la palabra, no tienen esa capacidad de someterse a la autoridad y pedir consejo de aquellos que entienden más que ellos de la palabra de Dios, o incluso pedir consejo de aquellos que son mayores que ellos, que tienen la experiencia en la vida. Por eso te animo que si quieres sobrevivir y hacer bien las cosas delante de Dios, primero tienes que traer muerte a tu naturaleza caída, a tu forma de pensar como humano, como que yo valgo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo soy el mejor, nadie es mejor que yo. De nada sirve eso, porque a los ojos de Dios no vas a estar con Él el día que te mueras si Cristo no vive dentro de ti, si Cristo no ha cambiado tu vida por dentro, si tu espíritu sigue muerto, no vas a poder estar con Dios. Cristo murió en la cruz, acéptalo, Él pagó por tus pecados, arrepiéntete y recibe ese perdón de los pecados. Y Él te va a dar una nueva vida que puedes empezar a vivir ahora mismo. Solo por conocerle a Él y entregarte a Él y hacer lo que Él te diga,
y vas a poder conocer a Dios personalmente y tener una relación con Él donde Él te guía, Él te enseña y como un buen padre Él te corrige, porque dice la palabra de Dios que Dios corrige a aquellos que Él ama. Entonces te animo hoy que te entregues a Cristo, te animo a que no lo dejes más tiempo. Esta noche podría ser tu última noche de vida. Y después ya no hay segunda oportunidad, no hay purgatorio, no está la Virgen María, no está San José, no está San Pablo para interceder por ti, ni el Papa. Eres tú y Dios y tus pecados. ¿Qué vas a hacer con ellos? Te animo, si quieres saber más sobre el tema, nos puedes seguir en redes sociales. Estamos también online a través de la página web karmatochrist.com. Te animo a que estés con nosotros y que Dios te bendiga.